La mansión de los Mendoza se alzaba majestuosa en lo alto de las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Con sus 3 pisos, alberca olímpica, cancha de tenis y un jardín que se extendía por 5.000 metros cuadrados. La propiedad era el símbolo perfecto del imperio construido por Ricardo Mendoza a lo largo de 30 años. Ricardo tenía 52 años, cabello cano perfectamente peinado, trajes italianos hechos a la medida y una mirada que raramente demostraba alguna emoción más allá de calculada frialdad. Había comenzado con una pequeña constructora heredada de su padre, y a través de una combinación de visión de negocios, trabajo incansable y, según susurraban algunos, métodos no siempre éticos, transformó aquella empresa familiar en uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes del país. Su jardín era su vitrina particular. Cada rosal importado, cada fuente ornamental, cada camino de cantera contaba la historia de su éxito. Y durante los últimos 8 años, quien cuidaba aquel paraíso verde con devoción casi religiosa era Miguel Hernández. Miguel tenía 43 años, piel morena curtida por el sol, manos callosas de quien conocía la tierra íntimamente y una sonrisa tranquila que parecía cargar una paz interior envidiable. Era adventista del 7º día desde los 20 años, cuando su vida, que seguía un camino destructivo de vicios y malas decisiones, fue transformada después de aceptar una invitación para participar en un estudio bíblico. Desde entonces, su fe se había convertido en el centro de su existencia. Guardaba el sábado religiosamente, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, sin importar lo que sucediera. Devolvía fielmente su diezmo, estudiaba la Biblia todas las mañanas antes del trabajo y trataba cada planta, cada flor, cada árbol bajo su cuidado como una creación divina que merecía su mejor esfuerzo. Y antes de continuar con esta increíble historia, quiero invitarlos a suscribirse al canal, dar like a este video y ver los otros videos del canal. No se olviden de dejar un comentario diciendo de qué ciudad están viendo, porque nos encanta saber dónde está nuestro público. Ricardo siempre había sabido de la fe de Miguel, pero en los primeros años eso no representaba problema alguno. El jardinero trabajaba de lunes a jueves y ocasionalmente en las mañanas de viernes, garantizando que nunca hubiera conflicto con sus observancias religiosas. El acuerdo funcionaba perfectamente, hasta que Ricardo decidió que ya no funcionaba. Era un jueves lluvioso de marzo cuando Ricardo convocó a Miguel a su despacho. El jardinero entró con su ropa de trabajo aún húmeda, llevando el olor de tierra fresca y pasto cortado. Ricardo estaba detrás de su imponente escritorio de caoba, tecleando furiosamente en su laptop, sin siquiera levantar los ojos cuando Miguel entró. «Siéntate, Miguel», dijo fríamente, señalando la silla frente al escritorio sin desviar la mirada de la pantalla. Miguel se sentó, con aquella paciencia característica de quien había aprendido a esperar. Conocía a su patrón desde hacía suficiente tiempo para saber que Ricardo gustaba de esos juegos de poder, esas pequeñas demostraciones de superioridad. Finalmente, después de largos 2 minutos, Ricardo cerró el laptop y fijó sus ojos penetrantes en Miguel. «Voy a dar una fiesta el próximo sábado. Serán cerca de 200 invitados, incluyendo al secretario de Desarrollo Urbano, varios diputados y los empresarios más importantes de la ciudad. Es la fiesta más importante que he organizado en esta casa». Miguel permaneció en silencio, ya sintiendo una tensión creciente en su estómago. Conocía bien hacia dónde iba esa conversación. «Necesito que el jardín esté absolutamente perfecto y no perfecto para mis estándares actuales, Miguel. Necesito que esté trascendente. Cada prado cortado con precisión milimétrica, cada macizo de flores un espectáculo de colores, cada fuente funcionando perfectamente. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?»
Sí, señor Mendoza. El jardín estará impecable. Puede confiar. Óptimo. Entonces trabajarás todo el viernes y todo el día del sábado para garantizar que todo esté listo para la fiesta que comienza a las 7 de la noche. El silencio que siguió fue pesado. Miguel respiró profundo, cerró los ojos por un breve momento, como si estuviera orando, y luego respondió con voz calmada pero firme. Señor Mendoza, usted sabe que no trabajo los sábados. Mi fe no me lo permite. Pero puedo trabajar horas extras el jueves y todo el día del viernes hasta la puesta del sol. Puedo incluso comenzar más temprano, a las 5 de la mañana si usted quiere. Le garantizo que el jardín estará perfecto para la fiesta. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. No me interesa lo que tu fe permite o no permite, Miguel. Esta es una oportunidad de negocios de cientos de millones de pesos. Tu obligación como mi empleado es estar aquí cuando yo te necesito. Con todo respeto, señor, mi obligación como siervo de Dios viene antes que cualquier empleo. He trabajado fielmente para usted por 8 años. Siempre he entregado un trabajo excelente. Nunca he fallado en mis responsabilidades. Pero no puedo y no voy a faltar el respeto al sábado. Es un mandamiento divino, no una preferencia personal. El rostro de Ricardo se puso rojo. No estaba acostumbrado a ser contradicho, mucho menos por un empleado. ¿Me estás diciendo que tus supersticiones religiosas son más importantes que tu trabajo? Miguel sintió la ofensa, pero mantuvo la compostura. No son supersticiones, señor. Es mi fe. Y sí, es más importante que cualquier trabajo. Pero eso no significa que usted no tendrá el jardín perfecto que necesita. Permítame trabajar todas las horas extras necesarias antes del sábado. Ricardo se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana que daba vista al jardín. ¿Tienes idea de cuántas personas harían cualquier cosa por tener tu empleo? ¿Sabes cuánto te pago al mes? Ganas más que muchos profesionales con título universitario. Estoy agradecido por el empleo y el salario, señor Mendoza. Siempre lo he estado. Pero hay cosas que no tienen precio. Mi fe, mi conciencia, mi relación con Dios. Esas cosas no están a la venta. Ricardo se volvió abruptamente. Entonces, estás despedido. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del despacho. Miguel sintió su corazón apretarse, pero asintió lentamente. Si esa es su decisión, señor, la respeto. ¿Puedo terminar esta semana? No. Quiero que tomes tus cosas y salgas de mi propiedad ahora. Inmediatamente. Enviaré tu finiquito por mensajería. Miguel se levantó, extendiendo la mano para un último apretón, pero Ricardo ignoró el gesto, volviendo detrás de su escritorio. El jardinero salió en silencio, tomó sus pocas herramientas personales del cobertizo del fondo y atravesó por última vez el jardín que había cuidado con tanto amor. Mientras pasaba por los rosales que había podado esa mañana, por las azaleas que había plantado 3 años antes, por el huerto orgánico que había iniciado para la esposa de Ricardo, quien nunca había demostrado interés, Miguel sintió lágrimas rodar por su rostro. No por sí mismo, sino por las plantas que dejaba atrás. «Señor», susurró, mirando al cielo que ya oscurecía, «elegí al Señor. Ahora confío en que el Señor cuidará de mí y de mi familia». Rosa, la esposa de Miguel, estaba preparando la cena cuando lo vio llegar más temprano que lo habitual. Bastó una mirada al rostro de su marido para entender que algo grave había sucedido. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó, secándose las manos en el delantal. Miguel contó todo, su voz quebrada en algunos momentos. Rosa escuchó en silencio y cuando él terminó, lo abrazó fuertemente. «Hiciste lo correcto», dijo ella, su propia voz temblorosa. «Siempre hacemos lo correcto cuando elegimos a Dios en primer lugar. Pero ¿y ahora, Rosa? Tenemos 3 hijos, las cuentas por pagar, la renta que vence la próxima semana. Dios nunca nos ha abandonado antes, no va a comenzar ahora». Esa noche,
La familia Hernández se arrodilló junta en la pequeña sala de estar de su casa sencilla, pero acogedora en la colonia Narvarte. Miguel oró con sus hijos, Julia de 15 años, Pedro de 12 y la pequeña Ana de 8. Oró agradeciendo a Dios por la oportunidad de permanecer fiel, pidiendo provisión y sabiduría para el futuro. Mientras tanto, en la mansión de los Mendoza, Ricardo estaba al teléfono tratando de encontrar un jardinero sustituto de emergencia. Llamó a 5 empresas especializadas. 3 dijeron que no conseguirían a alguien calificado en menos de 2 semanas. Las otras 2 enviaron profesionales que Ricardo entrevistó rápidamente y despidió, considerándolos incompetentes para el estándar que exigía. «Maldita terquedad religiosa», refunfuñó a su esposa Patricia, mientras se servían vino después de la cena. 8 años de buenos servicios tirados a la basura por un día de la semana. Patricia, una mujer elegante de 48 años, con cabello rubio impecablemente cuidado y una expresión perpetuamente aburrida, apenas levantó los ojos de su revista. «Siempre has sido muy rígido con los empleados, Ricardo. Ese hombre cuidaba el jardín como si fuera suyo. Será difícil encontrar a alguien así». «Lo encontraré. El dinero lo resuelve todo». Pero el dinero, en este caso, no estaba resolviendo nada. El viernes por la mañana, Ricardo contrató deprisa a 2 jardineros de una empresa que, por el doble del precio normal, garantizó atención de emergencia. Los hombres llegaron y, aunque competentes técnicamente, trabajaban sin pasión ni cuidado especial. Hicieron lo básico: cortaron el pasto, podaron algunos setos, limpiaron las fuentes. La mañana del sábado, Ricardo inspeccionó el jardín, y aunque estaba presentable, faltaba ese algo especial que Miguel siempre proporcionaba. Las flores parecían menos vibrantes, el pasto menos exuberante, el conjunto menos armonioso. Pero no había tiempo para cambios. Los invitados llegarían en pocas horas. La fiesta comenzó puntualmente a las 7 de la noche. 223 invitados, la crema y nata de la sociedad mexicana, llegaron en sus autos de lujo, desfilando por el camino de cantera que llevaba a la entrada principal de la mansión. Ricardo y Patricia recibían a todos con sonrisas calculadas y apretones de mano estratégicos. A las 8, cuando el secretario de Desarrollo Urbano hizo su discurso elogiando la belleza de la propiedad, todo parecía ir perfectamente. El bufete estaba excepcional, la orquesta tocaba suavemente, los invitados circulaban por los jardines iluminados por cientos de luces cuidadosamente posicionadas. A las 9:15 de la noche, el desastre comenzó. Uno de los invitados, el diputado Augusto Ramírez, tropezó con una piedra suelta del camino que Miguel siempre mantenía firmemente fijada. La caída fue espectacular, derribando una bandeja entera de canapés sobre la esposa del presidente de la Coparmex. La mujer gritó, su vestido carísimo arruinado, atrayendo todas las miradas. Mientras Ricardo corría para ayudar, tratando de controlar los daños, el sistema de riego automático que Miguel siempre verificaba meticulosamente falló. Quizás los jardineros sustitutos no habían notado un problema en el temporizador, o quizás era simplemente mala suerte. Pero a las 9:23, los aspersores empotrados en el césped se activaron con fuerza total. Decenas de invitados fueron empapados instantáneamente. Vestidos de diseñador, trajes Armani, zapatos de lujo, todo mojado. El caos fue inmediato. Las personas gritaban, corrían hacia dentro de la casa, chocaban unas con otras. La orquesta dejó de tocar abruptamente cuando el agua alcanzó los equipos eléctricos, causando un cortocircuito que apagó la mitad de las luces del jardín. Ricardo corrió desesperado buscando el control de apagado manual del sistema de riego, pero en la confusión y oscuridad parcial le tomó casi 5 minutos encontrarlo. 5 minutos que parecieron una eternidad.
Cuando finalmente logró apagar el agua, el daño estaba hecho. Al menos el 60% de los invitados estaban mojados, furiosos y queriendo irse. El secretario, que por suerte estaba dentro de la casa en ese momento, decidió que era mejor partir inmediatamente para evitar más penas. La fiesta que debía ser el evento social del año se transformó en un fiasco monumental. A las 10, la mitad de los invitados ya se había ido. A las 11, solo quedaban algunos amigos cercanos, más por lástima que por cortesía. Ricardo estaba sentado solo en la biblioteca, una copa de whisky en la mano, observando por la ventana a los empleados de la empresa de limpieza trabajando para deshacer el desorden. Su esposa apareció en la puerta, con una expresión que él nunca había visto antes en su rostro. «Deberías haber dejado que Miguel trabajara a su manera», dijo ella calmadamente. «Él siempre dejaba todo perfecto. Quisiste controlar hasta la fe del hombre, y mira en qué resultó». Ricardo no respondió, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener la copa. Los días que siguieron fueron una pesadilla para Ricardo Mendoza. El lunes, 3 de los inversionistas que estaban en la fiesta cancelaron reuniones importantes. El martes, un artículo satírico apareció en una columna de Sociales en línea, describiendo el baño inesperado ofrecido por el magnate Mendoza a sus ilustres invitados. El miércoles, lo que era vergüenza, se transformó en crisis real. El secretario, aparentemente aún irritado con el fiasco, eligió aprobar el proyecto de un competidor para la construcción de un nuevo complejo de edificios gubernamentales, un contrato que Ricardo venía persiguiendo por meses y que valía 4.000 millones de pesos. Tal vez el secretario prefiere trabajar con alguien más organizado, comentó fríamente el asesor cuando comunicó la decisión a Ricardo. Pero había algo más sucediendo, algo que Ricardo aún no percibía totalmente. El jardín estaba comenzando a morir. Los jardineros sustitutos continuaban viniendo 3 veces por semana, haciendo el trabajo mecánico de mantenimiento. Pero las rosas que Miguel cuidaba con tanto cariño comenzaron a marchitarse. Las azaleas perdieron sus pétalos prematuramente. El césped, a pesar de estar podado, estaba desarrollando manchas amarillentas. Patricia fue quien primero llamó la atención de su marido sobre el problema. «Las plantas se están muriendo, Ricardo. Ese macizo de orquídeas que Miguel trasplantó la primavera pasada está completamente marchito. Son solo plantas. Mandaré traer otras. No es ese el punto. Miguel tenía un don. Conversaba con las plantas, conocía cada una por su nombre, sabía exactamente lo que cada especie necesitaba. Estos hombres que contrataste solo hacen lo básico». Ricardo ignoró la observación, pero en los días siguientes, incluso él tuvo que admitir que algo estaba mal. El jardín que alguna vez fue exuberante estaba poniéndose triste, sin vida. Y eso estaba afectando la apariencia general de la propiedad. Mientras tanto, en la casa de los Hernández, algo completamente inesperado estaba sucediendo. El lunes después de su despido, Miguel despertó antes del amanecer como siempre lo hacía, para su momento de oración y estudio bíblico. Abrió su Biblia en Mateo capítulo 6 y sus ojos cayeron en los versículos 31 al 33. «Por tanto, no os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Sintió paz invadir su corazón, aun con todas las incertidumbres frente a él. «Te elegí primero, Señor», susurró. «Ahora confío en tus promesas». Esa mañana decidió visitar algunos contactos antiguos para buscar trabajo. Su primera parada fue el vivero de plantas donde siempre compraba materiales para el jardín de los Mendoza. El dueño,
Don Mateo, un señor de 68 años, lo recibió con un abrazo cálido. «Miguel, justo tú, no creo en la providencia divina. Estaba necesitando a alguien para gerenciar la parte de paisajismo del vivero. 3 clientes grandes me pidieron presupuestos para proyectos y no tengo a nadie con suficiente experiencia. El trabajo es tuyo si lo quieres». Miguel apenas podía creerlo. «Pero, don Mateo, fui despedido hace apenas 3 días. ¿Cómo supo?» «No sabía nada, hijo, pero Dios sí sabía, ¿verdad? Parece que Él ya tenía este trabajo preparado para ti. El salario era 20% mayor que lo que recibía de los Mendoza, y los horarios eran flexibles, permitiendo que Miguel organizara su semana respetando totalmente el sábado. Pero las sorpresas no pararon ahí. El miércoles, una antigua clienta para quien Miguel había hecho algunos trabajos freelance los fines de semana, llamó diciendo que estaba montando una empresa de paisajismo y jardinería y quería que él fuera socio minoritario del negocio. Ella entraría con el capital y los contactos, él con la experiencia técnica y la gestión operacional. «Conozco tu trabajo, Miguel, conozco tu honestidad. Quiero construir esta empresa sobre valores sólidos. ¿Estás interesado?» El viernes de esa misma semana, Miguel firmó los papeles de sociedad. Su inversión inicial sería de trabajo, no dinero, con participación del 30% en las ganancias de la empresa. Y más importante, una de las cláusulas del contrato, insistida por la socia, especificaba claramente que la empresa no prestaría servicios los sábados, respetando las convicciones religiosas de Miguel. El sábado, Miguel fue a la iglesia con su familia, el corazón rebosante de gratitud. Durante el testimonio, compartió su historia, emocionando a muchos de los presentes. «Hermanos», dijo él, la voz quebrada, «cuando elegimos a Dios en primer lugar, aunque eso cueste todo lo que tenemos, Él siempre tiene algo mejor preparado. Perdí un empleo porque elegí honrar el sábado. Una semana después, tengo 2 trabajos y soy socio de una empresa. ¿No es Dios maravilloso?» La iglesia explotó en amenes y aleluyas. Rosa, sentada a su lado, sostenía su mano firmemente, lágrimas de alegría rodando por su rostro. Mientras la vida de Miguel florecía, la de Ricardo se desmoronaba de maneras que él nunca había imaginado posible. El jardín continuaba deteriorándose. Ricardo contrató y despidió 3 empresas diferentes de jardinería en un período de 6 semanas. Ninguna lograba devolverle al jardín su antiguo esplendor. Las plantas más delicadas morían. El sistema de riego presentaba problemas constantes. Incluso árboles que estaban allí desde hace décadas comenzaron a mostrar signos de enfermedad. Un botánico consultado diagnosticó que varias plantas tenían deficiencias nutricionales del suelo, algo que Miguel siempre prevenía con su meticulosa programación de fertilización y tratamiento. Corregir el problema llevaría meses, pero los problemas de Ricardo iban mucho más allá del jardín. En la empresa, 3 contratos importantes fueron cancelados en el mismo mes. Uno de ellos por un problema de documentación que, irónicamente, su asistente legal juró haber verificado, pero que pasó desapercibido. Otro porque una filtración de información confidencial dio ventaja a un competidor. Y el tercero simplemente porque el cliente prefirió irse por otro camino. En la vida personal, las cosas también se desmoronaban. Patricia, quien siempre había sido una esposa sumisa y distante, comenzó a cuestionar abiertamente sus decisiones. «Despediste al mejor jardinero que jamás hemos tenido por pura arrogancia», dijo durante una cena particularmente tensa. «Y estás haciendo lo mismo en la empresa. Quieres controlar todo y a todos, y estás perdiendo todo en el proceso». Ricardo rebatió con enojo, pero en el fondo sabía que había verdad en sus palabras. En agosto, 3 meses después de despedir a Miguel, Ricardo tuvo que cancelar un viaje de negocios a Europa porque su hijo mayor, Marcos,
Fue detenido por la policía en una fiesta donde había drogas. No era la primera vez, pero era la más grave. El joven de 23 años estaba claramente siguiendo un camino destructivo y Ricardo se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con los negocios que prácticamente no tenía relación con su hijo. En la delegación, esperando que los abogados resolvieran la situación, Ricardo miró a su hijo y vio a un extraño. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que demostró interés genuino por la vida de Marcos? Solo te importo cuando hago algo que te avergüenza, dijo Marcos amargamente. Nunca estás ahí cuando te necesito. Las palabras cortaron a Ricardo más profundo que cualquier pérdida financiera. En septiembre, la constructora sufrió su primera pérdida trimestral en 12 años. La noticia se filtró a la prensa especializada y las acciones de la empresa cayeron 17% en un solo día. Los inversionistas comenzaron a hacer preguntas difíciles. El Consejo de Administración convocó a una reunión extraordinaria. Ricardo estaba sentado en su despacho en casa, tarde en la noche, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado artificialmente. Incluso bajo las luces cuidadosamente posicionadas, era imposible no ver la decadencia. Lo que alguna vez fue un paraíso verde se estaba transformando en un espacio triste y descuidado. Por primera vez en décadas, Ricardo Mendoza cuestionó las decisiones que había tomado en la vida. Era un jueves lluvioso de octubre, casi 7 meses después del despido de Miguel, cuando Ricardo decidió salir a almorzar en lugar de comer en casa como habitualmente lo hacía. Necesitaba salir de esa mansión que comenzaba a parecer una prisión. Eligió un restaurante sencillo en la colonia Roma, lejos de los lugares sofisticados que frecuentaba. Quería estar solo, anónimo, lejos de las miradas curiosas y las conversaciones incómodas sobre los problemas de su empresa. Estaba terminando su café cuando escuchó una risa familiar. Se volteó y se congeló. En una mesa al otro lado del restaurante estaba Miguel Hernández, vistiendo ropa casual, pero de buena calidad, conversando animadamente con otras 2 personas, un hombre y una mujer, sobre plantas y proyectos de paisajismo. Miguel lo vio en el mismo instante. Sus miradas se cruzaron. Ricardo esperaba ver enojo, resentimiento, tal vez satisfacción por el fracaso que Ricardo enfrentaba, y que ciertamente ya era de conocimiento público. Pero lo que vio en los ojos de Miguel fue algo completamente diferente, compasión genuina. Miguel dijo algo a sus compañeros y se levantó, caminando hasta la mesa de Ricardo. Su antiguo patrón se sintió súbitamente vulnerable, sin saber qué decir. «Señor Mendoza». Miguel extendió la mano. «¿Cómo le ha ido?» Ricardo estrechó la mano mecánicamente. «Miguel, yo estoy...» Se detuvo, incapaz de mentirle a aquellos ojos sinceros. «No estoy bien, para ser honesto. ¿Puedo sentarme un momento?» Ricardo asintió, y Miguel acercó una silla. «Señor Mendoza, sé que no terminamos bien, pero nunca guardé rencor. Cuando usted me despidió, yo estaba haciendo lo que creía correcto ante los ojos de Dios. No podía comprometer mi fe, aunque me costara mi empleo. Pero nunca le deseé mal a usted o a su familia». Ricardo sintió algo extraño en su pecho, algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Eran lágrimas queriendo salir. Él, quien nunca lloraba, quien siempre fue fuerte y controlado. «Cometí un error», dijo Ricardo, su voz casi un susurro. «Un error terrible, no solo contigo, con muchas personas, con mi propia familia». Miguel permaneció en silencio, solo escuchando. «Mi jardín se está muriendo, Miguel. Mi empresa se está hundiendo. Mi hijo está involucrado con drogas. Mi esposa apenas me habla, y yo no sé cómo arreglar nada de esto. Siempre pensé que el dinero y el poder eran suficientes, que podía controlar todo y a todos. Pero no puedo, ¿verdad? No, señor, nadie puede. Esa ilusión de control total
Es una de las mayores trampas de la vida. Ricardo miró directamente a Miguel. Tú tienes paz. Siempre la has tenido. Incluso cuando te despedí, incluso perdiendo tu empleo, tenías esa paz. ¿Cómo? ¿Cómo lo logras? Miguel sonrió suavemente. No soy yo quien tiene paz, señor Mendoza. Es Dios quien me da paz. Cuando pones a Dios en primer lugar, cuando confías en Él, en lugar de confiar en tus propias fuerzas, hay una paz que trasciende las circunstancias. Perdí mi empleo, pero sabía que Dios no me abandonaría, y no me abandonó. Escuché que te está yendo muy bien, que tienes una empresa ahora. Es verdad, Dios me bendijo más allá de lo que podría imaginar. Pero, señor Mendoza, las bendiciones no vinieron por mis méritos, vinieron porque elegí confiar, y usted puede hacer la misma elección. Ricardo soltó una risa amarga. ¿Yo? ¿Confiar en Dios? ¿Yo que pasé toda la vida confiando solo en mí mismo? ¿Yo que me burlé de tu fe? La oferta de Dios no se basa en nuestro pasado, sino en nuestra elección presente. Él puede restaurar todo lo que está roto, Señor, su familia, sus negocios, su alma, pero usted necesita soltarlos, necesita dejar de intentar controlar todo y comenzar a confiar. Por largos minutos, Ricardo permaneció en silencio, procesando aquellas palabras. Finalmente dijo, no sé si puedo, Miguel, no sé si tengo fe. La fe no es ausencia de dudas, Señor. La fe es elegir confiar a pesar de las dudas, es dar un paso, aunque no puedas ver todo el camino. Miguel se levantó. Si alguna vez quiere platicar, aquí está mi tarjeta. Tiene mi celular, no importa a qué horas sean, puede llamar, y si quiere conocer un poco más sobre esta paz que tengo, será un honor presentarle la fuente de ella. Dejó la tarjeta sobre la mesa y volvió con sus amigos. Ricardo se quedó mirando ese pequeño pedazo de papel como si fuera una tabla de salvación en medio de un naufragio. Ricardo pasó 3 días con la tarjeta de Miguel en el cajón de su escritorio, mirándola periódicamente pero sin valor para hacer la llamada. ¿Orgullo? ¿Miedo? ¿Vergüenza? Probablemente una mezcla de todo eso. El martes siguiente, a las 3 de la madrugada, despertó sudando de una pesadilla. Había soñado que estaba en su jardín, pero todas las plantas estaban muertas, transformadas en cenizas, y él estaba solo, completamente solo, llamando por ayuda pero sin recibir respuesta. Se sentó en la cama, el corazón acelerado. A su lado, Patricia dormía profundamente. Se levantó en silencio y fue al despacho. Tomó la tarjeta de Miguel, y antes de poder reconsiderarlo, marcó el número. ¿Bueno? La voz de Miguel sonaba somnolienta pero sin irritación. Miguel, soy yo, Ricardo Mendoza. Disculpa la hora absurda. Yo necesitaba hablar con alguien. Hubo una pausa breve, y luego Miguel respondió con aquella calma característica. No hay problema, señor Mendoza. Aquí estoy. ¿Qué está pasando? Y entonces Ricardo hizo algo que no hacía desde la infancia. Lloró, no lágrimas discretas, sino sollozos profundos que venían de algún lugar muy profundo en su alma. Contó todo: los problemas en la empresa, el hijo en las drogas, el matrimonio desmoronándose, la sensación terrible de que había construido un imperio pero perdido todo lo que realmente importaba. Miguel escuchó todo en silencio, y cuando Ricardo finalmente se calmó, dijo suavemente: «Está en el lugar correcto, señor Mendoza. ¿Sabe por qué? Porque reconocer que estamos rotos es el primer paso para la sanación. Dios no puede llenar manos cerradas, solo manos abiertas». Pero no sé cómo abrir las manos, Miguel. Pasé toda la vida agarrando, controlando, luchando. No sé cómo soltar. Puedo hacer una sugerencia. ¿Qué tal si comenzamos con algo simple? Mañana es miércoles. Hay un estudio bíblico en mi iglesia a las 7 de la noche. Son personas sencillas, honestas, que están todas en sus propias jornadas de fe. Nadie lo va a juzgar. ¿Le gustaría venir? Ricardo titubeó. Él, uno de los hombres más ricos de México, en una iglesia.
¿Qué dirían las personas? Pero entonces se dio cuenta de que esa preocupación era parte del problema. Siempre preocupado por lo que otros pensarían, nunca preguntando qué era verdadero o correcto. «Voy a ir», dijo él, sorprendido por sus propias palabras. «Mándame la dirección». Ricardo llegó a la iglesia adventista el miércoles, manejando él mismo un auto discreto en lugar de ser llevado por su chofer. El edificio era sencillo, un contraste gritante con las iglesias históricas ornamentadas que ocasionalmente visitaba para eventos sociales. Miguel lo esperaba en la entrada, y la presentación que hizo fue simple. «Amigos, él es Ricardo, un amigo. Está aquí para conocer un poco más sobre nuestra fe». Si alguien reconoció quién era, no lo demostró. Fue recibido con sonrisas genuinas y apretones de mano cálidos. El pastor que conducía el estudio, un hombre de mediana edad llamado Pastor Marcos, tenía una manera de explicar la Biblia que hacía todo muy claro y aplicable. Esa noche, el estudio era sobre el hijo pródigo. Ricardo escuchó la historia familiar. Un hijo que tomó su herencia, lo desperdició todo en vida desordenada y después volvió arrepentido con el padre. Pero había algo en la manera como el pastor contaba, enfatizando el amor incondicional del padre, que tocó algo profundo en Ricardo. «El punto de esta parábola», dijo el pastor Marcos, «no es solo sobre el hijo que se perdió. Es sobre un padre que nunca dejó de amar, que nunca dejó de esperar, que nunca cerró la puerta. No importa qué tan lejos hayas ido, no importa cuántos errores hayas cometido, Dios está esperándote». Después del estudio, Ricardo se quedó para platicar con el pastor. «Yo cometí muchos errores, lastimé a personas, fui arrogante, orgulloso. ¿Por qué Dios me aceptaría?» El pastor sonrió. «Porque Dios no nos ama basado en lo que hacemos, sino por quien Él es. Él es amor, y el amor verdadero no es condicional. La pregunta no es si Dios lo aceptará. Él ya lo acepta. La pregunta es si usted está listo para aceptar el amor de Él». Ricardo comenzó a frecuentar los estudios bíblicos regularmente. Los miércoles y sábados por la mañana, él estaba allí. Las personas de la iglesia no lo trataban como el magnate Ricardo Mendoza, sino simplemente como Ricardo, un hombre en busca de Dios. En casa, Patricia notó los cambios. Al principio, con escepticismo. «¿Estás teniendo una crisis de la mediana edad?», preguntó ella. Pero con el tiempo, vio que los cambios eran reales. Ricardo estaba más presente, más atento, menos explosivo. Comenzó a preguntar sobre su día, a realmente escuchar las respuestas. Con Marcos, su hijo, fue más difícil. Años de negligencia no se arreglaban en semanas. Pero Ricardo comenzó en pequeño. Pidió disculpas, le dijo a su hijo que había fallado como padre. Ofreció no dinero, sino tiempo y presencia. «No sé si puedes perdonarme», dijo Ricardo una noche, sentado en el cuarto de su hijo. «Pero voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el padre que siempre mereciste». Marcos, sorprendido con la vulnerabilidad del padre, comenzó a abrirse lentamente. Aceptó entrar en un programa de rehabilitación, pero solo con una condición. «Vas a ir a las reuniones familiares. No puedes mandarme allá y desaparecer de nuevo». Ricardo estuvo de acuerdo. En la empresa, los cambios fueron más lentos, pero no menos significativos. Ricardo comenzó a delegar más, a confiar en su equipo. Admitió errores en lugar de culpar a otros. Comenzó a tomar decisiones no solo basadas en ganancias, sino preguntando si eran las decisiones correctas éticamente. Algunos inversionistas se inquietaron con los cambios. «Te has puesto blando», dijo uno de ellos durante una reunión tensa. Pero Ricardo respondió calmadamente: «No, me he vuelto humano. Y si no puedes trabajar con una empresa que valora a las personas más que las ganancias, tal vez sea hora de que vendas tus acciones». El inversionista eventualmente vendió. Otros permanecieron, curiosos por ver a dónde llevaría esa nueva filosofía.
6 meses después del encuentro en el restaurante, Ricardo hizo algo que nunca imaginó hacer. Un sábado por la mañana, apareció en la iglesia adventista no solo como visitante, sino como alguien que había pedido estudios bautismales. Miguel, sentado con su familia, vio a Ricardo entrar y su corazón se llenó de alegría. Después del culto, Ricardo se acercó. «Miguel, ¿puedo hablar contigo un momento?» Fueron a un rincón tranquilo del jardín de la iglesia. Ricardo respiró profundo. «Vine aquí a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Vine a pedir tu perdón». Miguel comenzó a hablar, pero Ricardo levantó la mano. «Por favor, déjame terminar. Te traté terriblemente. Falté al respeto a tu fe. Me burlé de tus convicciones y te despedí por elegir honrar a Dios. Hice eso por puro orgullo y arrogancia. Pensaba que yo era mejor que tú porque tenía dinero y poder. Pero tú tenías algo que yo nunca tuve: paz, integridad, fe verdadera. Fuiste fiel a Dios y yo te castigué por ello. Sé que no lo merezco, pero te estoy pidiendo tu perdón». Lágrimas rodaban por el rostro de Ricardo. Miguel, con los ojos también llorosos, abrazó a su antiguo patrón. «Ricardo», dijo él, usando por primera vez solo el primer nombre, «estás perdonado. Te perdoné el día que me despediste. La Biblia dice que debemos perdonar porque fuimos perdonados. ¿Cómo puedo guardar rencor contra ti cuando Dios ha perdonado tantas cosas en mí?» Se quedaron en silencio por un momento, dos hombres de mundos completamente diferentes, unidos por la gracia transformadora. «Hay una cosa que me gustaría preguntarte», dijo Ricardo finalmente. «Mi jardín se está muriendo. Ya contraté 5 empresas diferentes y nada funciona. Sé que no tengo derecho de pedir, pero ¿considerarías volver? No como empleado, sino como prestador de servicio por el tiempo que puedas, respetando completamente tus creencias, tus horarios, todo. Te pago lo que pidas». Miguel sonrió. «No necesitas pagar lo que yo pida. Puedes pagar el precio justo del servicio. Y sí, será un honor ayudar, pero no por dinero. Voy a hacer esto porque Dios restaura cosas rotas, jardines y personas. Solo hay una condición», añadió Miguel. «Vas a tener que ayudarme a veces, poner las manos en la tierra, plantar, cuidar. No porque necesite mano de obra extra, sino porque necesitas aprender a cuidar las cosas con tus propias manos nuevamente». Ricardo rió, una risa genuina y ligera que no daba desde hace años. «Acepto». El sábado siguiente, después de la puesta del sol, cuando el sábado terminaba según la tradición adventista, Miguel llegó a la mansión de los Mendoza con sus herramientas. Ricardo lo esperaba, vistiendo ropa vieja por primera vez en décadas. «¿Listo para ensuciarte las manos?», preguntó Miguel con una sonrisa. «Más listo de lo que imaginas». Comenzaron por el macizo de rosas, el que estaba en peor estado. Miguel explicó cada paso: cómo identificar la enfermedad, cómo tratar el suelo, cómo podar correctamente para estimular nuevo crecimiento. «Las plantas son como las personas», dijo Miguel mientras trabajaban lado a lado. «Necesitan nutrición adecuada, ambiente saludable, cuidado constante y a veces poda. La poda parece cruel, pero remueve lo que está muerto para que lo nuevo pueda crecer». Ricardo entendió que Miguel no estaba hablando solo sobre plantas. Durante los próximos 3 meses, siempre después de la puesta del sol del sábado y durante la semana, Miguel vino a restaurar el jardín. Y verdaderamente era una restauración. No solo hacer crecer plantas nuevamente, sino devolver vida y belleza al espacio. Ricardo aprendió los nombres de las plantas, sus ciclos, sus necesidades específicas. Aprendió a identificar plagas y enfermedades, pero más importante, aprendió paciencia. Aprendió que el crecimiento toma tiempo, que no se puede forzar a una flor a florecer, que cada cosa tiene su estación. Patricia comenzó a unirse a ellos algunas veces. Ella, quien nunca había demostrado interés por el jardín, descubrió que había algo terapéutico en trabajar con la tierra.
Un día, mientras plantaban nuevos brotes de azaleas, le preguntó a Miguel sobre su fe. Miguel contó su historia, cómo su vida estaba perdida hasta encontrar a Dios, cómo la fe lo transformó todo. Habló sobre la paz que venía de confiar en algo mayor que uno mismo, sobre la libertad de no tener que controlar todo. Pero ustedes tienen tantas reglas, dijo Patricia. ¿Cómo pueden llamar eso libertad? Las reglas que seguimos no son cadenas, señora Patricia, son vallas protectoras, como una valla alrededor de un jardín que protege las plantas delicadas de ser pisoteadas. Dios no nos dio mandamientos para limitarnos, sino para protegernos y mostrarnos el mejor camino. Patricia se quedó pensativa. ¿Puedo ir a la iglesia con Ricardo alguna vez? Será un honor tenerlos allá, respondió Miguel con una sonrisa cálida. En diciembre, un año después de que Ricardo despidiera a Miguel, algo extraordinario sucedió. Ricardo fue bautizado en la iglesia adventista, junto con su esposa Patricia y su hijo Marcos, quien llevaba 5 meses limpio de las drogas. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emocionante. El pastor Marcos condujo el bautismo en el bautisterio de la iglesia. Cuando Ricardo emergió del agua, simbolizando su muerte a la vida antigua y resurrección a una vida nueva, había lágrimas en los ojos de todos los presentes. Miguel estaba en la primera fila, llorando abiertamente, maravillado con lo que Dios había hecho. El hombre orgulloso y arrogante que lo despidiera por causa de su fe, se había transformado en un hermano humilde y devoto. Después de la ceremonia, la iglesia organizó una comida especial. Eran personas sencillas, carpinteros, maestros, comerciantes, amas de casa, pero recibieron a la familia Mendoza con amor genuino, sin ninguna diferencia por la riqueza que poseyeran. Ricardo dio un testimonio ese día que nadie jamás olvidaría. Hace un año, comenzó él, su voz temblando con emoción, despedí al mejor empleado que jamás tuve porque se rehusó a trabajar en sábado. Hice eso porque pensaba que tenía poder sobre su vida, que mi dinero y mi posición me daban el derecho de exigir que comprometiera su fe. Pero Dios tenía otros planes. Mientras yo pensé que estaba castigando a Miguel, en realidad Dios me estaba preparando para una transformación. Mi vida comenzó a desmoronarse. Mis negocios, mi familia, mi jardín, todo. Y en medio de esa destrucción, reencontré a Miguel. El hombre que yo había perjudicado me mostró gracia, perdón y amor incondicional. Él me presentó al Dios que yo nunca había conocido de verdad. Hoy entiendo por qué Miguel no podía trabajar en sábado. No era terquedad o fanatismo, era fidelidad, era reconocer que hay algo más importante que el dinero o el empleo. Hay una relación con el Creador del universo. Y esa relación tiene que venir primero, cueste lo que cueste. Perdí mucho este último año, pero gané infinitamente más. Gané una familia verdadera, gané paz, gané propósito, gané a Dios. Y hoy, al ser bautizado, estoy declarando públicamente que, de ahora en adelante, Dios viene primero en todo, incluyendo los sábados. La iglesia explotó en aplausos y amenes. Miguel abrazó a Ricardo, y los dos hombres lloraron juntos, celebrando el increíble viaje que Dios los había llevado. En la primavera siguiente, el jardín de los Mendoza estaba completamente restaurado, pero era más que una restauración. Era una transformación. Las rosas florecían más vibrantes que nunca. Las azaleas formaban explosiones de color por todos los rincones. Nuevas especies de plantas habían sido añadidas, creando una armonía aún más bella que antes. Pero había un cambio más significativo. En un rincón especial del jardín, Ricardo y Miguel habían creado juntos un espacio de meditación y oración. Era un pequeño pabellón rodeado por plantas aromáticas, con una banca de madera y una pequeña fuente. En las paredes del pabellón, versículos bíblicos habían sido cuidadosamente grabados. Uno de ellos, elegido por Ricardo, decía:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Ricardo pasaba tiempo allí todas las mañanas, antes de comenzar su día, orando y leyendo la Biblia. Era su lugar favorito en toda la propiedad. Un sábado, después del almuerzo sabático en la casa de los Mendoza, ahora una tradición regular donde Miguel, su familia y otros miembros de la iglesia eran invitados, Ricardo y Miguel caminaban por el jardín admirando el trabajo que habían hecho juntos. «Sabes», dijo Ricardo, «cuando te despedí, pensé que me estaba librando de un problema. Pensaba que tu inflexibilidad era un inconveniente para mí, pero eras lo mejor que había en mi vida, y yo era demasiado ciego para verlo. A veces Dios necesita permitir que todo se desmorone para reconstruir de la manera correcta», respondió Miguel. «Tu jardín necesitó morir para renacer más bonito. Tu vida necesitó el mismo proceso». «¿Y ahora?», preguntó Ricardo. «Ahora que todo está restaurado, ¿cuál es el siguiente paso?». Miguel sonrió. «Ahora usas todo lo que aprendiste para ayudar a otros. Esta transformación no fue solo para ti, fue para que pudieras ser una bendición para otros». Ricardo tomó en serio las palabras de Miguel. En los meses siguientes comenzó a implementar cambios profundos en su empresa. Estableció un programa de becas para hijos de empleados. Creó una política de respeto a las convicciones religiosas de todos los empleados, garantizando que nadie jamás sería forzado a comprometer su fe por causa del trabajo. Más significativamente, inició un programa de responsabilidad social donde un porcentaje de las ganancias de la empresa era destinado a proyectos comunitarios, muchos de ellos en colaboración con iglesias y organizaciones no gubernamentales. Marcos, su hijo, ahora completamente recuperado, se unió al padre en la empresa, pero era un tipo diferente de trabajo. Marcos lideraba las iniciativas sociales, encontrando propósito en ayudar a otros que luchaban con adicciones como él había luchado. La empresa de Miguel y su socia creció tremendamente. Ahora empleaban 25 personas y tenían contratos con algunos de los nombres más grandes de la Ciudad de México. Irónicamente, uno de sus mayores clientes regulares era Ricardo Mendoza, quien contrataba los servicios de paisajismo de Miguel para todos sus desarrollos inmobiliarios. Pero lo que nadie esperaba sucedió en una tarde de abril, exactamente 2 años después del despido de Miguel. Ricardo convocó una reunión especial en la sede de su empresa. Todos los ejecutivos, gerentes y varios empleados estaban presentes, curiosos sobre el anuncio importante que sería hecho. «Quiero presentarles», comenzó Ricardo, «al nuevo vicepresidente de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social de nuestra empresa». La puerta se abrió y Miguel entró, vistiendo un traje elegante pero incómodo, claramente no acostumbrado a ese tipo de ropa formal. El silencio en la sala fue absoluto, seguido por una explosión de aplausos. Muchos de los empleados más antiguos conocían la historia, sabían quién era Miguel y lo que había sucedido 2 años antes. «Miguel Hernández», continuó Ricardo, «es el hombre que me enseñó lo que realmente significa tener valores. Él pagó un precio por sus convicciones cuando lo despedí por rehusarse a comprometer su fe. Hoy estoy honrado en invitarlo para traer esas mismas convicciones y valores al corazón de esta empresa». Miguel tomó el micrófono, claramente emocionado. «Cuando Ricardo me despidió, no entendía por qué. Dolió, no voy a mentir, pero confié en que Dios tenía un plan, y lo tenía. Ese plan no era solo darme una empresa propia o prosperidad financiera, era transformar el corazón de un hombre y a través de él impactar cientos de otras vidas. Acepto esta posición no por venganza o para probar algo. Acepto porque creo que Dios está haciendo algo mayor aquí. Está mostrando que cuando ponemos principios por encima de ganancias, cuando valoramos a las personas por encima de la productividad,
Cuando honramos a Dios en nuestro trabajo, Él honra lo que hacemos. En los meses siguientes, la transformación en la empresa fue notable. Otros empresarios comenzaron a tomar nota. Los medios especializados publicaron artículos sobre la nueva filosofía Mendoza de hacer negocios. Las acciones de la empresa, que habían caído drásticamente durante la crisis, se recuperaron y alcanzaron valores históricos. Pero para Ricardo, el éxito financiero ya no era la medida principal. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, le dijo a Miguel un día mientras revisaban los proyectos sociales de la empresa. Es despertar por la mañana y saber que lo que hacemos importa. Que no estamos solo construyendo edificios, sino construyendo vidas. No estamos solo generando ganancias, sino generando esperanza. Un sábado de primavera, 3 años después del despido que lo cambió todo, la mansión de los Mendoza estaba nuevamente llena de invitados, pero era un tipo muy diferente de reunión. Cerca de 150 personas, miembros de la iglesia, empleados de la empresa, familiares y amigos, estaban reunidos en el jardín para celebrar el aniversario de bodas de Miguel y Rosa, que completaban 25 años juntos. El jardín nunca había estado más hermoso. Cada flor parecía celebrar con ellos. Ricardo y Patricia habían insistido en hospedar la fiesta, y Miguel, después de alguna resistencia, había aceptado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Ricardo pidió la atención de todos para un brindis especial. «Miguel», comenzó él, «viniste a trabajar para mí hace más de una década como mi jardinero. Te traté solo como un empleado, alguien que prestaba un servicio, pero siempre fuiste mucho más que eso. Eras un hombre de principios en un mundo que frecuentemente no valora los principios. Cuando te despedí por rehusarte a comprometer tu fe, pensé que estaba siendo fuerte, decisivo, mostrando quién mandaba. En realidad, estaba siendo un tonto que necesitaba perder todo para aprender lo que realmente importa en la vida. Hoy no eres mi jardinero, no eres mi empleado, eres mi hermano, mi amigo, mi mentor espiritual. Este jardín», gesticuló alrededor, «es hermoso no solo por las plantas, sino porque representa restauración. Cada flor aquí es un testimonio de que Dios puede tomar algo roto y transformarlo en algo aún más bello de lo que era antes. Así que mi brindis no es solo para ti y Rosa en su aniversario. Es un brindis de gratitud a Dios, quien usó tu fidelidad para alcanzarme cuando estaba perdido, que usó tu ejemplo para enseñarme lo que significa realmente confiar, y que transformó una historia de injusticia en una historia de redención». Los invitados levantaron sus copas, muchos con lágrimas en los ojos. Miguel, siempre humilde, respondió brevemente: «Todo lo que hice fue elegir a Dios en primer lugar. El resto fue obra de Él, y si mi historia puede alentar aunque sea a una persona a hacer la misma elección, poner a Dios por encima de todo aunque cueste caro, entonces cada lágrima, cada dificultad, valió la pena». A medida que la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo sobre la Ciudad de México, los niños corrían por el jardín, los adultos conversaban animadamente y canciones de alabanza sonaban suavemente de fondo. Era una escena de paz, alegría y comunidad. Ricardo se quedó solo por un momento en el pabellón de oración que había creado con Miguel. Miró el versículo grabado en la pared: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». «Gracias», susurró él mirando al cielo. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enviar a Miguel. Gracias por mostrarme que hay algo más importante que la riqueza y el poder. Gracias por darme una segunda oportunidad». Una brisa suave pasó por el jardín, trayendo el perfume de las rosas. Y en ese momento, Ricardo sintió aquella paz que Miguel siempre había demostrado. La paz que viene de saber que estás exactamente donde Dios quiere que estés, haciendo exactamente lo que Él quiere que hagas. El jardín que casi había muerto
estaba más vivo que nunca, y el hombre que casi perdió su alma había sido transformado por la gracia de Dios, mediada a través de la fidelidad de un jardinero sencillo que se rehusó a comprometer su fe. Era una historia increíble, pero era verdadera, y su impacto continuaría extendiéndose, como semillas llevadas por el viento, germinando frutos en lugares y vidas que Ricardo y Miguel nunca imaginarían. Porque cuando eliges a Dios en primer lugar, sin importar el costo, Él siempre honra esa elección de maneras que trascienden tus sueños más audaces.